Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Soy el pastor Hayden Lema y quiero invitarte a compartir un tiempo de devocional con la palabra de Dios. Bienvenido. Hoy en día, cuando en cualquier tipo de red social tú haces un comentario en contra de los nuevos gustos que están en este mundo, lo primero que vas a recibir van a ser un montón de insultos, de comentarios negativos, diciéndote que eres una persona intolerante, que eres una persona retrógrada, que eres una persona que eres muy metiche, que no deberías meterte en lo que no te importa. ¿No es cierto? Pero acompáñame a la palabra de Dios. Quisiera ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. El libro de Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, el capítulo 4, versículo 2, vamos a poder leer un versículo muy interesante. Acompáñame en tu Biblia y si no, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice así: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. ¿Qué es lo que podemos aprender de este versículo? Sabes, a mí me llama la atención que dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Quizás nos vamos a enfocar en fuera de tiempo. ¿Cuántas veces te has sentido sin ganas de compartir la palabra de Dios? Quizás te has juzgado, te han insultado, te han dicho metiche, te han dicho tantas cosas y has dicho, ¿sabes qué? Por último, ¿qué me importa? Yo ya no tengo ganas de compartir la palabra de Dios. Quiero contarte 3 relatos rápidamente bíblicos que fueron 3 personas que quizás no tenían ganas de compartir la palabra de Dios, pero decidieron hacerlo. Y el resultado fue maravilloso. Acompáñame, por favor. El primer caso lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3. Más adelante lo puedes leer con calma, pero te cuento la historia. Narra la historia de una muchacha que fue esclavizada y puesta contra su voluntad a trabajar como empleada de la esposa de un general de guerra sirio. Este general se llama Naamán, él tiene lepra y poco a poco está muriendo. Ahora esta muchacha conoce que hay un profeta que puede sanarlo, pero ella está en la encrucijada. Está esclavizada, hace años que no ve a su familia, entonces tiene que tomar la decisión. ¿Le cuento o no le cuento? ¿Y cuál crees que fue la solución que ella decidió? La historia narra que ella le cuenta que hay un profeta que puede sanarlo y Naamán al final conoce al profeta, es sanado de su lepra y reconoce que solo hay un Dios en los cielos. El segundo caso ocurre en Filipos, precisamente en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 24. Ahí va a narrarse la historia de que Pablo y Silas están en Filipos predicando la palabra. En cierto momento se encuentra con una muchacha que tiene un problema de adivinación. Ella es sanada y se arruina el negocio que tenían las personas que la utilizaban para lucrar con ese don. Entonces Pablo y Silas son encarcelados, golpeados, amarrados, insultados y les hacen de todo. Y terminan encarcelados en lo más profundo de las celdas, precisamente donde era el sector de los baños. Dice la palabra de Dios en Hechos 16 que Pablo y Silas pasaron toda la noche cantando salmos y orando en voz alta, y que todos los presos que estaban ahí, incluso los guardias, escuchaban lo que ellos decían. Al final, en este capítulo se ve que hay un terremoto. En ese momento, el carcelero, al despertarse durante el terremoto, se da cuenta que posiblemente todos han escapado. Lo único que le queda por hacer es suicidarse, porque sabe que lo van a matar porque dejó escapar a los presos. Es ahí cuando Pablo le dice, tranquilo, aquí estamos todos, y nadie trató de escapar. El carcelero le dice, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes, pero ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Y ahí es que Pablo le da una promesa, que es una promesa que hasta el día de hoy se aplica a todos los que creemos en Jesús. Cree en Jehová y tú y tu casa serán salvos. Pero la pregunta es, ¿cómo este carcelero supo de esa necesidad? Y la única respuesta posible es que durante este tiempo que Pablo estuvo en la cárcel con Silas, hubo en algún momento que a pesar de que estaban siendo golpeados, tuvieron tiempo para predicarle a este carcelero. Y finalmente el tercer caso ocurre en Jerusalén. En Hechos capítulo 6 narran la historia de un joven que lleno de poder, lleno de valor, sin vergüenza y sin miedo estaba predicando la palabra de Dios. Claro que sí, te estoy hablando de Esteban. Él está compartiendo la palabra de Dios, está hablando a la gente de que hay esperanza y de repente llega una turba de gente que lo va a apedrear hasta matarlo. Lo interesante de esto es que durante el tiempo que lo están apedreando, hay un joven que está escuchando y está mirando lo que está pasando. Él está agarrando las túnicas de todas estas personas que apedreaban a Esteban. Lo interesante es que ese joven se llama Saulo. Más adelante se convertirá en el gran apóstol Pablo. Me llama mucho la atención que Esteban, en el peor de sus días, decide compartir la palabra de Dios. Incluso punto antes de morir, él habla y predica una vez más. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a cumplir el fin para el cual ha sido llamada. Entonces, te animo a que sigas predicando la palabra de Dios, incluso en el peor de tus días. Recuerda, una muchacha esclavizada decidió compartir la palabra de Dios
y el resultado fue que un general de guerra sirio se convirtió al Señor. Pablo y Silas fueron golpeados, azotados y encarcelados. Incluso ahí en la cárcel decidieron compartir la palabra de Dios. Y Esteban, faltando un minuto antes de morir, decidió compartir la palabra de Dios. Así que te animo a que no importa que se burlen de ti, no importa que la gente te haga bullying o te escriban cosas en el Facebook, predica la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, eso es todo por esta semana. Te invito a que medites en este devocional, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y por favor comparte este devocional con tus amigos, con tu familia, para que más personas puedan meditar en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.